Continuamos en FM Ciudadela 88.7 e ingresamos al ciclo de Diálogos de Café. Sin café. Sin café, como siempre digo, es un café espiritual el que nos convoca aquí. Hasta que Santiago ponga la cafetera, ¿no? Y vos el café. Sí. Le damos la bienvenida a Juan José Ceballos. Gracias por venir. Por favor, un placer estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Juan José es pianista, es presidente del FONAM, Fondo Nacional de Música, integra el equipo de gestión del Instituto Nacional de Música en el MEC, es director artístico del Teatro Auditorio Ciudad de la Costa. Esto es una biografía resumida la que voy a hacer. También tuvo un programa de música aquí en esta radio hace unos cuantos años ya, ¿no? Sí, hace como 2 temporadas que ya no estamos con Sones Vivos, que era un programa junto a Rubén Rodríguez, actor de teatro independiente. Sí, y bueno, también estuviste en Radio Camacuá. Exacto, en Radio Camacuá, y empezamos con esa aventura en FM del Carmen, una radio comunitaria en Puntas de Manga. Recuerdo, sí. Pero desde los 14 años que Juan José Ceballos hace escenarios, como solista, sí, con orquesta. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha evolucionado tanto tú como músico? Y sino también, ¿cómo ha evolucionado el público, si es que evolucionó, desde los 14 años hasta el presente? Te hago, perdón, antes un paréntesis, sí. No estoy más en la dirección artística Ajá. del Teatro Auditorio Ciudad de la Costa. Bien. No me daría el tiempo para, ¿no?, todo, pero fue una hermosa experiencia que lamentablemente la pandemia cortó. Funcionaba muy bien, una sala teatral allí en Lomas de Solimar, exactamente, pero claro, la pandemia, bueno, que hizo tanto daño en ese sentido y en muchos, no permitió que esa aventura de una sala independiente continuara, ¿no? Pero bueno, yo creo que el público ha sido y es muy variado, ¿no? Siempre. Yo a los 14 años toqué por primera vez en público en la sala de conciertos que tenía el Conservatorio Fahler y Balso. Era una obligación presentarse en público siendo alumno del conservatorio, y yo lo tomé con toda naturalidad. ¿El maestro Hugo Balso? El fundador fue el maestro Hugo Balso, de ese conservatorio que llegó a tener en la época que yo iba, estaba por cumplir 100 años, la institución. Y bueno, yo en las primeras pisadas sobre el escenario eran un poco no tan consciente, ¿no? Lo hacía como con toda naturalidad, como algo que me habían indicado hacer, como casi una tarea. O sea, hay que presentarse en público, después hay que presentarse a un concurso y todo lo que implicó la preparación para ese concurso y foguear las obras también tocando en público. Pero después con los años, claro, empecé a analizar cómo reaccionaban esos públicos y cómo iba cambiando en los diferentes lugares donde me fui presentando, primero en el interior del Uruguay y después acercándome a otros países. Yo creo que el denominador común que tiene lamentablemente la música clásica a lo largo de todos estos años es que no hay una gran renovación de ese público en cuanto a edades, ¿no? Siempre se acercó un público más bien grande, o sea, de 40, 50 años para arriba, y no hay tanta renovación de gente joven que asista a conciertos. Creo que tiene que ver un poco con determinados parámetros de la música clásica que a veces no ayudan a acercar a la gente, ¿no? Muchas veces se la ha tildado de elitista y creo que a veces juega en contra, alejando al público, ¿no? A veces la gente no sabe dónde hay que aplaudir, muchas veces tiene miedo, dice no se puede aplaudir en cualquier lado, entonces por eso mejor no voy a ir porque no voy a entender. También a veces se da en determinados ámbitos que son teatros lujosos y mucha gente cree que no está bien que acceda a ellos o que no va a tener cómo vestirse correctamente. Y nosotros los intérpretes a veces no nos ocupamos lo suficiente de hacer ver que eso no es así, ¿no? Y que es un bien, un derecho para todos y que todos lo pueden disfrutar y se pueden emocionar con esa música. De hecho, la Filarmónica de Montevideo sale a los barrios, ¿no? La Filarmónica sale a los barrios, sí. ¿Y sale con un repertorio de música clásica también? Sí, a menudo sí.
es una de las tareas que se vienen haciendo creo que con éxito, ¿no? Incluso también otra cosa muy interesante fue aquel proyecto Un Pueblo del Solís, por ejemplo, donde se traía gente de diferentes pueblos, de pocos habitantes del Uruguay, a ver espectáculos al teatro, no solamente musicales, sino también teatrales. Y eso creo que también acerca mucho, ¿no? Porque también el hecho de asistir a ese edificio tan emblemático, ¿no? Con tanta carga, con tanto bagaje atrás, ¿no? La réplica a la escala de Milán. Claro. Juan José, hay un común concepto general que algunas personas manejan y es como que hay buena música y no tan buena música, ¿no? Pero mi pregunta va por allí en el sentido de que ¿hemos perdido gusto por la música en general o por la buena música? Sí, yo creo que se ha perdido, en primer lugar, mucho la capacidad de escucha, ¿no? El hecho de sentarse a escuchar. Ahora está como todo mucho más inmediato y se escucha música por el celular y ahí perdemos mucha calidad, perdemos mucha fidelidad en cuanto al sonido. Y quizás ese acto de sentarse a escuchar música como pasaba antes, quizás que se conseguía un disco y uno se sentaba a escuchar el disco y lo escuchaba varias veces y a veces se reunían varias personas en torno a ese disco porque quizás no era tan fácil acceder a comprar el disco o a conseguir el disco. Y creo que eso un poco se ha perdido, ¿no? Esa escucha consciente, diríamos, ¿no? Sí, quizá el avance de la tecnología y esta forma vertiginosa en la que vivimos todos nos hace también sumarnos a eso, ¿no? A la inmediatez. Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos la aplicación de Spotify en un teléfono, u otra, YouTube o la que sea, y uno, frente a un catálogo de un músico determinado, porque le puede interesar ese músico, en realidad le gusta ese músico, pero va a escuchar la canción del momento. Sí, sí. Ya no hace eso que tú decías, ese ejercicio de sentarse y disfrutar toda la obra. Todo un álbum que fue pensado, con determinado contenido por algo, sí, con determinado orden por algo, que no es casual, porque una obra, un tema después que el otro, y que muchas veces no nos detenemos a escuchar el álbum completo, ¿no? Y bueno, y después a nivel... creo que también mucha gente quiere ser músico, pero pocos quieren pasar el proceso de ser músico en cuanto a estudiar, a formarse, a madurar lo que uno está haciendo, que son cosas que llevan determinada cantidad de tiempo y que no se hace un músico de un momento para el otro, ¿no? Entonces muchas veces vemos cuando se va a ir a estudiar música que los estudiantes o los interesados preguntan ¿cuánto me llevaría a tocar tal tema que a mí me gusta, me interesa, ¿no? Cuando en realidad es mucho más que eso, ser músico, de tocar un tema determinado que nos gusta. Tengo una salvedad, a ver si estoy equivocado o no. Yo acudo mucho a Buenos Aires por cursos. Me da la impresión que Buenos Aires todavía mantiene ese gusto por la música. Por ejemplo, Nelson Castro tiene un programa de música clásica. Víctor Hugo Morales también lo tuvo. Y no eran radios como las nuestras de las radios públicas. O sea, estaban en Rivadavia. Digo, ¿hay una diferencia entre Montevideo y Buenos Aires con eso? Sí, yo creo que hay, también es posible que sean más, ¿no? Más cantidad de gente. Sí he notado siempre, desde siempre, yo hace muchos años que he ido a tocar a Buenos Aires y a otras partes de Argentina, que, por ejemplo, sin yo ser un músico conocido, popular en Argentina, yo cada vez que he ido a tocar siempre hay público que me va a ver, cosa que no siempre pasa en Montevideo. Entonces hay como cierto interés en conocer por parte del público argentino cuando se ofrece alguna propuesta de acercarse y ver de qué se trata y escucharlo, ¿no? En eso creo que sí, que hay como más avidez por parte del público. ¿Y eso ocurre también en las provincias? ¿Y tú también? Sí, yo he estado no solamente en Capital Federal, en provincia, en otras ciudades, he tocado mucho en San Nicolás de los Arroyos, que es un lugar cerca de Rosario, de la ciudad de Rosario, y hay pequeñas asociaciones culturales, a veces independientes, a veces privadas, gestionadas por una comisión, que tienen su propia temporada de conciertos, que tienen un buen piano, que tienen
habitualmente espectáculos de teatro donde hay un público que acude y que asiste y que de repente, aunque no los conozcan, a las propuestas que se presentan, igual se despierta en ellos el interés de ir y acercarse y consumir ese tipo de bien cultural. Creo que en eso, bueno, y la temporada de ellos prácticamente, ahora la realidad quizás es un poco diferente, pero las temporadas de ellos teatrales y musicales son prácticamente todos los días, se puede disfrutar de un espectáculo, de un concierto, de una obra de teatro, y nosotros no podemos ofrecer eso, ¿no? Acá actualmente yo creo que hay más músicos que trabajo para los músicos que están en actividad. Y más en el rubro clásico, ¿no? Ni que hablar. Eso ya a nivel mundial, o sea, hay muchos más pianistas que consumidores de conciertos de piano. Hablando de pianos, hubo una época en nuestro país donde era común encontrar un piano en una casa. Sí, claro. Sí. Hoy ya no ocurre. En mi casa hay un piano, pero es una casa de las de antes. Pero es difícil encontrar un piano. Creo que los costos se mantienen, pero algo se perdió en el camino. Algo hemos perdido como sociedad. Y la música, hoy, por lo menos que a los jóvenes, ¿no? Más tendencia tiene es la música electrónica, el reggaetón, donde creo que hay más ritmo, ¿no? Falta más armonía y melodía allí. Es como todo ritmo, todo muy rítmico y muy no hay dinámicas tampoco, en general todo es fuerte. Claro. Y bueno, perdemos también René Pietrafesa decía una cosa muy interesante que también se pierde mucha sensibilidad cuando uno siempre escucha música que sale a través de parlantes, que no es la misma sensibilidad que lo que te ofrece un instrumento en forma acústica. Se perciben otras vibraciones y otras dinámicas a través del instrumento acústicamente que con lo que puede sonar a través de parlantes, ¿no? Una experiencia interesante me pareció a mí en Mercedes, Jazz a la Calle. Sí, es un ejemplo, ¿no? Mucha gente joven he visto. Es un ejemplo de cómo una ciudad se ha transformado gracias a la música. Y cómo ahora estuve hace unos días ahí con unas masterclasses de una pianista uruguaya que estuvimos justamente en UTEC y con alumnos de UTEC, la Universidad Tecnológica y Jazz a la Calle. Y claro, manejan una libertad asombrosa, que es lo que te ofrece el jazz, ¿no? Como posibilidad creativa. Y es muy interesante porque ellos han hecho que toda la ciudad se interesara en esa manifestación cultural. Y vos ves que realmente aprendieron, y cuando va un grupo de jazz, se llena el teatro, y cuando un músico hace un solo, todos aplauden porque saben de qué se trata. Saben que el músico acaba de hacer un solo que es improvisado, que hay unas reglas además que tiene que seguir, que hay una preparación atrás. Y bueno, es un trabajo de muchos años. Ahora actualmente músicos de todas partes del mundo están interesados en ir año a año a presentarse a ese festival, que bueno, ya no es solamente gente de ahí, sino que prácticamente de todo el país y de la región se acercan a esa semana de disfrutar de música, ¿no? Y de encuentros, porque también hacen talleres y diferentes actividades en torno a ese festival. Ahora, hablamos de las épocas, ¿no? Y los gustos musicales. El tango sigue trayendo gente, ¿no? Yo creo que el tango ahora está muy de moda y la gente accede a través de la danza, fundamentalmente, claro, primero, ¿no? Y después llega a la parte musical, pero creo que el gancho primero es la danza ahora, sí. Ahora me parece que va por ahí. Le falta un poco, creo, de inyección acá de este lado, ¿no? O sea, el tango es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado por UNESCO, tanto de Uruguay como de Argentina, pero también, de nuevo, Argentina, Basi, hay oferta de diferentes productos de tango, y acá no. Entonces quizás nos falta un poco en ese sentido, ¿no? Por supuesto que hay apoyos puntuales, hay una comisión en nuestro país que está interministerial, que brinda apoyos a nivel económico al tango y también al candombe. Hay un Premio Nacional de Música que tiene una categoría tango, pero a nivel privado incluso no encontramos de repente, muchas veces vemos que viene gente del exterior y dice, ¿dónde se puede ir a escuchar tango en vivo o a bailar tango?
y cada vez son contados con los dedos de la mano donde se puede recomendarle a las personas que vayan. ¿No le mandamos saludos a Juan Ignacio Méndez? Juan y Méndez de Jazz a la Calle. De Jazz a la Claro, Calle, ¿no? Sí. Claro, el director de la escuela, sí. de la escuela de Jazz a la Calle. Sí, un crack también. Sí, claro, un músico excelente. Sí. Muy buen músico y muy comprometido con el Jazz a la Calle. Sí. Es que es toda una filosofía ellos, cómo trabajan. Macoco Acosta también, toda una vida trabajando ahí en el proyecto. Y que bueno, no aflojan. Ahora la UTEC también acaba de inaugurar una nueva sede, que bueno, antes era una sola planta, ahora hicieron una planta superior con un auditorio. Está realmente, y bueno, y una gran cantidad de alumnos, ¿no?, que se han interesado en acercarse a ese tipo de estudio, de carrera, que tiene mucho que ver con la investigación, con la creatividad. Estuve recorriendo y había ahí unos estudios tipo laboratorios donde accedían y grababan y reproducían sonidos y los intervenían, o sea, todo un muy laboratorio de sonido, ¿no? Sí, qué interesante todo esto y que se conoce poco, me parece, está poco difundido, ¿no? Sí. Solamente como que un grupo es el que sabe lo que ocurre. Sí, creo que se ve un poco más ahora, y incluso notás que hay estudiantes de varias partes del país que van a estudiar para allá. Recién mencionabas algo muy interesante, me quedé pensando en René Pietrafesa, y me hiciste acordar a algo que hace muchos años ocurrió en televisión, en un programa donde estaba este músico de rock que falleció también, argentino, Papo Napolitano, que en un programa que había varios invitados, había un DJ y que decía que él hacía música con y Papo le dijo, buscate un trabajo honesto. Exacto. Se enojó Papo, ¿no? Pero ahí está, y creo que no se entendió los que estaban allí, el pobre DJ tampoco, pero no era una manera de hacer, no es una forma de hacer música tampoco, ¿no? Pero con respecto a esto, Juan, mirá a dónde voy. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que hay una evolución ahora en ese sentido, claro, ¿no? Y creo que ahora se distinguen entre dos tipos de DJ, probablemente. Uno es el que es selector de música y pasa música, digamos. Uh-huh. Y otro es el que pone un poco de creación, pone algo de sí para crear a través de sonidos que puede hacer de diferentes maneras, con máquinas, con computadoras, o con algún instrumento, que hay una creación ahí musical, ¿no? Entonces, por ese lado, quizás las cosas han ido evolucionando un poco, y la tendencia natural del músico que estudió música y que lee partituras y que dedica horas a tocar un instrumento y a perfeccionar la técnica, lo primero que tiende a nacerle es, no, vos no sos músico, dedícate a hacer algo en esto y no digas que tocás. Claro. Pero bueno, creo que ahora hay un poco más de matices en ese sentido. La inteligencia artificial es todo un tema, es una herramienta que se viene, y que ahora incluso cuando aparecen los premios, por ejemplo, está la duda, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si se trata de un premio a la composición? ¿Qué pasa si la persona utilizó inteligencia artificial para crear su obra musical, ¿no? O sea, ¿es válido o no es válido? ¿Pasaría por el buen gusto de la persona? Es complejo el tema, complejo, ¿no? Es complejo, ¿no? Yo creo que en general una cosa es la creación humana y otra cosa es esa herramienta que se puede utilizar para solucionar una creación, ¿no? ¿Dónde está ahí la parte emotiva en esa creación de inteligencia artificial, ¿no? Porque históricamente los compositores y los autores, muchas veces una de las formas de componer que tenían eran sublimando sentimientos, cosas que le pasaban, cosas que querían decir, y eso lo volcaban a través del lenguaje de la música. Pero esto otro es como algo más matemático, más frío, ¿no? Quizá es una manera también de componer, y que en algún momento tengamos que reconocerla como tal, ¿no? O sea, antes ya hubo otras maneras que en su momento fueron muy locas, ¿no? John Cage utilizaba un sistema con un bolillero, por ejemplo, y metía todos los sonidos en ese bolillero, iba sacando la bolilla, y según la nota que le tocaba, era la nota que escribía en el pentagrama. Y eso fue una técnica que en su momento fue revolucionaria y se usó. No sé. Sí, hay una frontera
muy difusa. Sí, Es algo nuevo también. es algo totalmente nuevo. Entonces, creo que tenemos que aprender mucho todavía, nos falta mucho por descubrir, ¿no? ¿Qué sucede con la Escuela Universitaria de Música? ¿Tiene muchos alumnos? No tengo mucha idea, nunca estuve muy cercano. Y en cuanto a piano, tengo entendido que no sé, no puedo, no quiero opinar. También había una en primaria. Bueno, las escuelas de música de primaria se transformaron en escuelas de arte, y el mismo tiempo que se dedicaba antes solamente a la música, ahora se dedica también a otras manifestaciones artísticas. Se transformaron en escuelas de arte. Y sin duda que, bueno, durante mucho tiempo ha sido una herramienta, porque al ser una enseñanza gratuita, es muy útil para que muchos niños se acercaban de esa manera al mundo de la música, ¿no? A través de esas clases. Lo que tiene, bueno, la desventaja natural de que los cupos son muy limitados, ¿no? También pasa con la Escuela de Música Vicente Ascone, por ejemplo, que año a año hay que tomar una prueba para todos los que quieren entrar a estudiar piano, y hay, no sé, 2 lugares. La municipal, ¿no? La municipal. De repente hay 4 lugares para clases de piano porque están totalmente desbordados, ¿no? En nuestro país hay mucho potencial en la música, o en todo el arte, ¿no? Sí. Hay muchos escritores, muchos artistas plásticos, muchos músicos, muchos escultores, muchos artesanos. Creo que hay mucha capacidad artística, pero faltan oportunidades, falta gente. ¿Cómo está ese equilibrio allí? ¿O no hay equilibrio? Y por un lado muchas veces falta difusión. También. Porque los medios masivos en determinado tipo de contenido no se interesan por difundirlo. Entonces ahí hay una carencia importante, ¿no? Si hay un concierto de música clásica que muchas veces no se difunde, vas a ver que hay poca gente. Bueno, pero es lógico, porque no tuvo la difusión que sí tiene de repente otro tipo de espectáculo. Entonces es una cadena, ¿no? ¿El viejo conservatorio musical existe todavía? ¿Cuál conservatorio? El que vos veías en distintas partes de Montevideo, que se hacía conservatorio musical. Claro. Hoy no lo veo todo eso. No, cada vez menos. menos. Nombrábamos el Conservatorio Falery Balso, que llegó a cumplir 100 años, había varios, el Conservatorio Colliger, que llegó a dirigirlo Luis Valle. Había muchos, ¿no? En ese momento, en la época de los si nombro los pianistas, de la época de oro de los pianistas uruguayos, ¿no? Nivia Mariño, Raquel Boldorini, Elida Giancarelli. Cuando ellas estaban en su pleno apogeo, estaba lleno de conservatorios privados que tenían muchos alumnos. Creo que cada vez hay menos, lamentablemente. Se ve gente que da clases particulares, y queda algún que otro instituto, pero no como en aquella época. Incluso las casas de música, ¿no? Teníamos casas de música que yo llegué a ver que vendían instrumentos, que vendían pianos. Bueno, acá se llegaron incluso a armar pianos. Había talleres que traían las partes de las fábricas de piano europeas y armaban los pianos acá en Uruguay, Casa Praos, el propio Palacio de la Música. Todo eso se fue perdiendo. Luthier tampoco quedan pocos, me parece. Luthier hay algunos, pero claro, que cada vez quedan menos. Tampoco hay, en el caso del afinador y técnico de pianos, es un oficio que aquí no se puede estudiar. En Argentina hay algunas escuelas que enseñan, pero acá no hay, o sea, se podría transmitir de generación en generación, o algún aprendiz que tuvieran los técnicos que están en actividad, pero no es una carrera por lo pronto. Claro. No podés ir a la escuela universitaria o a otro instituto a aprender a ser técnico de pianos. Por otro lado, tampoco creo que tendrían tanto trabajo, ¿no? No habría tanto campo. No habría tanto campo, ¿no? O sea, acá son los pianos del Sodre, los pianos del Teatro Solís, y los pianos de la escuela universitaria y de la Vicente Ascone, y bueno, y por ahí, ¿no? Después, pianos particulares. Juan, para el músico, ¿es atractivo lo que está ocurriendo ahora sobre las plataformas musicales? O sea, antes ibas a ver un disco, por ejemplo, ibas a Orfeo o a otra casa y grababas un disco de 10, 12, 14 canciones, ¿no? Y hoy se suben 4 canciones, 2 canciones, ¿no? A una plataforma digital. Ese proceso de cambio, ¿cómo
¿Cómo lo está viviendo el músico hoy? Yo creo que es muy atractivo desde el punto de vista de la difusión, es mucho más fácil y más rápido que te puedan escuchar en cualquier parte del mundo y que vos inmediatamente a través de un link le hagas llegar tu propuesta a cualquiera, en cualquier lugar. Antes dependías del disco físico, era mucho más difícil, había que primero acceder a grabarlo, después poder enviarlo a diferentes lugares para que te escucharan. En ese sentido creo que es una ganancia, ¿no? Y lo de también creo que responde a eso de la inmediatez, de que la gente se detiene menos a escuchar, es el hecho de que ahora aparecen esto, ¿no? O sea, se sube un EP de 5 canciones, o se sube un simple, un tema solo, y eso da difusión. Bueno, por un lado también resulta más económico a la hora de grabarlo, cuando el músico tiene que afrontar los costos a nivel personal, y también eso, ¿no? Quizás la gente reproduce más un EP de 4 o 5 canciones que un álbum completo, lo que decíamos recién. Bien, o sea que también tiene su ventaja. Tiene su ventaja. Pero por otro lado creo que se ha perdido en cuanto a que el disco físico tenía un arte más gráfico, tenía un arte... Tenía información, era como una cosa, un objeto artístico que yo lo extraño en lo particular, ¿no? A mí me gusta el disco físico, el objeto que tiene un diseño especial, que tiene, como vos decís, el librillo donde la información está ahí disponible para que uno pueda hacer comentarios de las obras o de la biografía de los intérpretes. Bueno, infinidad de información, ¿no? Sí. Y por último, creo que también es diferente en cuanto a lo económico, porque muchas veces vos tocabas y tenías la posibilidad de vender tus discos, o en una disquería tenías la posibilidad de vender tus discos y se vendía, y ahora esto de las plataformas es un poco una nebulosa todavía, salvo para aquellos artistas que tienen gran cantidad de reproducciones. Cuando hablamos de pocas reproducciones, de unos pocos miles de reproducciones, es un poco difícil, porque, bueno, como en el caso de YouTube, ¿no? Podés generar ingresos a través de YouTube, sí tenés de 1000 suscriptores en adelante y de determinada cantidad de horas de reproducción. Sí, tampoco es para todo. Línea de flotación es tu último trabajo, ¿no? ¿O me equivoco? Línea de flotación es un trabajo de Beatriz Piñeiro, Cristina Beatriz Piñeiro, que es una poeta y música uruguaya, sí. Y yo hice un disco con varias de sus composiciones para piano. El disco se llama Embrujo de Ciudad, que es uno de las obras de Beatriz. Línea de flotación también es una de las obras de Beatriz. Contanos un poco cómo fue todo ese proceso. Es un disco que reúne música uruguaya y argentina, de compositores vivos, contemporáneos, de diferentes generaciones. La idea un poco era dar a conocer música que quizás no sea tan frecuentada en las salas de concierto. Algunas, bueno, de hecho algunas han sido escritas especialmente para que yo las grabara y las interpretara. Y bueno, junté a 7 compositores de estos 2 países para conformar este álbum, ¿no? Hace un tiempo que me interesa la música contemporánea y poder mostrar otras cosas diferentes, ¿no? No solamente lo que siempre se escucha habitualmente y que el público ya conoce, sino que poder acceder también a que los compositores muestren lo que están haciendo actualmente, ¿no? Muchos de los clásicos quedaron con sus obras por el camino, ¿no? No vieron el éxito que tuvieron después. Exacto. Entonces creo que es tarea de los intérpretes justamente dar a conocer la creación actual. Pues Santiago preguntaba sobre el tango, y tú tenés un trabajo hecho con música de Piazzolla. Sí. En realidad son 2 discos, uno lo hice en el 2003 y otro lo hice en el 2016. El segundo es un disco mexicano que fue editado por el sello Tempus Clásico en México y reúne obras para piano solo de Piazzolla, que fue un compositor que siempre me atrajo mucho. Después de haber egresado del Conservatorio Superior de Música, uno de los problemas que
que ha habido siempre en la música clásica es que no se permite a los alumnos tocar, entre comillas, música popular, ¿no? Entonces a mí, cuando como estudiante no me dejaban ¿Eso sigue igual todavía? Sí, en general sigue igual, o sea, no me dejaban ni tocar música popular, ni sacar de oído, ni improvisar, ni nada de esas cosas. Entonces una vez que terminé y que di el último examen, que fue con un concierto público en la Sala Bas Ferreira, dije, bueno, ahora voy a tocar lo que yo quiera. Y bueno, empecé a escuchar Piazzolla por casualidad. El maestro Numen Vilariño, que era un gran pianista uruguayo, incluía composiciones de Piazzolla en sus recitales y me pareció sumamente interesante, y ahí empecé a bucear un poco en ese mundo y estuve varios años tocando mucha música de Piazzolla. ¿Solo Piazzolla, solo piano? Solo Piazzolla, solo piano. Buenísimo, está en Spotify. Está en Spotify. Se puede escuchar. ¿Fue lo único que incursionaste en tango? Bueno, hice algunos, también un poco de tango tradicional, más que nada con algunos espectáculos teatrales, con algunos espectáculos con actores. Yo hice cosas con Dance Fair, con Roberto Fontana, con Juan Antonio Sarabí. Hicimos todo un espectáculo que llevamos a Europa, donde se recorrían diferentes tangos y textos que tuvieran que ver con el mundo del tango, ¿no? Y bueno, con Walter Rey también, y últimamente con Carmen Morán, pero ya con Carmen fue Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Pero con el tango más tradicional, sí, me metí a través de esos actores que me permitía un poco el tipo de espectáculo, ir mezclando la música con el texto, con alguna pequeña escena teatral, con los personajes típicos del tango, ¿no? El malevo, claro. Unas lindas experiencias que me llevaron a descubrir. Piazzolla mismo me llevó a descubrir el tango clásico, porque muchas veces veía, no sé, Piazzolla le escribió un homenaje a Troilo. Bueno, ¿quién era Troilo y por qué Piazzolla lo admiraba tanto, ¿no? Y eso te lleva a investigar y a escuchar y a bucear por ahí. ¿En qué situación queda el folclore en esto? Y el folclore en el tango y en la música clásica tiene mucho que ver, ¿no? Hay cosas clásicas que vienen de ahí, las mazurcas de Chopin, muchas de las danzas de Béla Bartók, o sea, parte de todo de lo que es su raíz, lo suyo propio, ¿no? Como decía Luis Valle, decía que la manera que tiene un compositor de trascender es estar arraigado y tomar como base lo que partía de sus raíces. Y ahí con nuevas estructuras, porque la música ha ido evolucionando, pero crear basado en eso, ¿no? Y lo vemos en mucha música contemporánea. La propia René, que hoy nombrábamos, tiene muchas composiciones que partían de un tango, de un candombe, de una vidalita, pero ella empezaba con eso, pero después seguía en su mundo, ampliando y haciendo cosas nuevas, teniendo eso en su cabeza, como germen. Te cuento que además de la música, Juan José Ceballos ha incursionado en la literatura infantil. Mira. Sí. Contanos un poco por qué. Nos quedan 2 minutos, sí. ¿Por qué Romina y la música y como buscando el sonido con los ojos? Sí, como buscando el sonido con los ojos es en realidad un libro de poemas que no es para niños, pero puede serlo. Puede ser. Bueno, un poco, yo escribo desde que iba a la escuela, siempre me gustó, tuve mucha facilidad con las redacciones, con inventar historias. Y en la pandemia, cuando no se podía tocar el piano, dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para hacer algo y que la gente disfrute de la música, de una historia? Entonces quise hacer justamente un libro físico, además, en un momento en que todo era virtual, a través de la pantalla, o el Zoom, o el Meet, o el vivo por Instagram. Entonces empecé a escribir la historia que tiene que ver con Romina y qué importancia le da Romina a la música. Y bueno, es una historia de fantasía donde se encuentra con 2 palomas, que las palomas quieren hacer música y le piden ayuda a ella. O sea, ¿cómo podemos hacer para hacer música? No tenemos instrumentos musicales, ¿qué podemos hacer? Y Romina empieza a pensar en dónde puede encontrar música y con qué la puede hacer. Una gran historia. Los libros se consiguen en librerías, ¿verdad? En librería, sí. Juan José Ceballos, una alegría que hayas estado hoy con nosotros y nos están corriendo. Muchas gracias. Está el otro programa ahí para entrar. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Por tu visita. Y hasta cualquier momento. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Nos despedimos. Adiós, Esther.